Hacía 7 años que nadie en Harrow Falls veía sonreír a Emmett Cross. 7 inviernos enteros, 7 veranos secos, 7 años de días idénticos, de puertas cerradas con suavidad, de saludos respondidos, apenas con una inclinación de cabeza, de una casa donde nunca sobraba una taza sobre la mesa y donde el silencio se había acomodado como un segundo habitante. En el pueblo decían muchas cosas sobre él, aunque nunca delante de su cara. Decían que antes no era así. Decían que hubo un tiempo en que reía fuerte, en que montaba al amanecer con una energía que arrastraba al resto de sus hombres, en que su casa tenía flores frescas en la ventana y una luz distinta por la noche, una luz de hogar, no de costumbre. Luego dejaron de decirlo, porque con el tiempo los pueblos aprenden a rodear ciertas heridas igual que rodean un pozo abierto en medio del camino, mirándolo apenas, bajando la voz, enseñando a los niños a no acercarse. Y Emmett Cross se convirtió en eso, en una frontera, en una puerta cerrada, en una tierra donde nadie tocaba. Hasta aquella mañana de martes, cuando una carreta se detuvo frente a la propiedad vacía de Caleb Poole, el viejo portón entre ambas tierras crujió por primera vez en 3 años, y una voz infantil atravesó el aire como si no supiera que estaba entrando en territorio prohibido. «Mamá, ¿eso es nuestro?» Emmett levantó la vista desde el poste de cerca que estaba clavando. La carreta seguía inmóvil junto al camino polvoriento. Sobre el asiento iba sentada una mujer grande, de hombros anchos, cabello oscuro recogido sin demasiada paciencia y cuerpo inclinado hacia adelante con el cansancio de quien ha viajado lejos, pero también con esa tensión de la gente que lleva demasiado tiempo empujando una vida cuesta arriba y por fin ha llegado al lugar donde piensa dejarla caer. A su lado, de pie sobre la plataforma y sin el menor miedo al desequilibrio, estaba un niño de unos 5 años. No iba sentado. Parecía de esa clase de niños que consideran sentarse una sugerencia, no una obligación. Tenía los ojos oscuros, despiertos, serios de una manera extraña para su edad. Miró los 12 acres descuidados frente a él, las contraventanas torcidas, el pasto crecido, el gallinero medio vencido, la cerca del corral abierta, la pintura deshecha por el tiempo, la casa con ese aspecto de lugar que no se ha muerto del todo, pero lleva demasiado tiempo sin escuchar risas. Lo observó todo sin desánimo, no con la tristeza de un adulto que calcula el trabajo, sino con la atención de un niño que mira algo roto y decide, antes de que nadie se lo pida, que puede arreglarse. «Sí», dijo la mujer con voz baja, cansada y firme al mismo tiempo. «Ya es nuestro». El niño siguió mirando la propiedad unos segundos más. Luego giró la cabeza y miró directamente a Emmett. De frente, con calma, como había mirado la casa, como si también lo estuviera evaluando. Eso no le pasaba a Emmett desde hacía mucho tiempo. Los adultos no lo miraban así. Los adultos conocían la geografía de su silencio, sabían dónde terminaba el terreno seguro y dónde empezaba el vacío, y actuaban en consecuencia, le hablaban con cuidado, lo dejaban en paz, evitaban sostenerle la mirada más de lo necesario. Pero aquel niño no sabía nada de eso, y porque no lo sabía, lo miró con total limpieza, sin cautela, sin compasión, sin miedo. Emmett apartó los ojos primero y volvió a su trabajo. A su espalda escuchó al niño preguntar, con esa claridad brutal que solo tienen los pequeños: «Mamá, ese señor no sonríe». La mujer no respondió enseguida. Emmett tensó el alambre con más fuerza de la necesaria. Entonces la oyó decir, en un tono sereno, sin malicia, como quien enuncia una verdad que no pretende lastimar a nadie: «Hay personas que se olvidan de cómo hacerlo». Hubo una pausa, y después la voz del niño volvió a sonar, pequeña, tranquila, completamente seria. «Pues podemos recordárselo». Las manos de Emmett se quedaron inmóviles sobre el alambre. No se volvió, no dijo nada, pero algo, muy adentro, se movió apenas, algo que llevaba demasiado tiempo quieto. La casa de Emmett había tenido 2 tazas. Durante años tuvo 2 tazas, 2 sillas,
2 platos por la mañana, 2 silencios distintos por la noche. La mañana después del funeral, tomó una de aquellas tazas, la lavó con sus propias manos, la secó, la guardó al fondo del armario y nunca volvió a sacarla. Desde entonces todo quedó reducido a una sola medida: una taza, una silla, un cubierto, un lado de la cama intacto por costumbre aunque ya nadie dormía allí, una casa ordenada alrededor de la ausencia, como si el orden fuera una forma de sostener lo irreparable sin que se derramara por el suelo. Nadie en Harrow Falls preguntaba por su esposa, nadie preguntaba por el bebé, nadie pronunciaba en voz alta lo ocurrido 7 años atrás. En aquel lugar, el silencio no era falta de información, era una forma de respeto o de miedo. A veces ambas cosas son la misma. La propiedad vecina llevaba vacía desde la muerte de Caleb Poole el invierno anterior. Emmett conocía a Caleb lo suficiente como para saber que había sido un hombre hecho a medida de la quietud, reservado, cumplidor, de pocas palabras y sin necesidad de compañía constante. Por eso le sorprendió descubrir, aquella misma tarde, que la persona que había heredado esos 12 acres no se parecía en nada a Caleb. Se llamaba Vivian Poole. Era una mujer corpulenta, llena de presencia, de esas que ocupan el marco de una puerta sin pedir disculpas por ello. No intentaba empequeñecerse para tranquilizar al resto. No bajaba la cabeza, no hablaba con ese tono suave y autonegador que el mundo parece exigirles a las mujeres a las que ya ha juzgado antes de escuchar. Y el mundo, en efecto, ya la había juzgado. En el pueblo del que venía, las opiniones sobre su cuerpo siempre habían existido, solo que habían sabido esconderse detrás de sonrisas correctas mientras estaba casada. Después de que su marido se marchó, esas opiniones encontraron permiso. Se llamaba Thomas, y lo peor de Thomas era que no había sido cruel. La crueldad abierta deja huellas claras, permite señalar al culpable con el dedo y odiarlo sin confusión. Thomas no gritó, no rompió nada, no llegó borracho una noche ni levantó la mano. Simplemente miró su vida un miércoles cualquiera y decidió que quería otra. Eso fue todo, lo que deja una clase de herida distinta, la de lo que no tuvo siquiera la violencia suficiente para justificar el abandono. Se fue, y después de eso el aire del pueblo cambió. No de golpe, pero sí lo bastante como para que Vivian lo notara cada vez que salía a comprar harina, cada vez que entraba a la iglesia, cada vez que alguna vecina sonreía demasiado al preguntarle cómo seguía, cada vez que un hombre dejaba la frase a medio terminar, cuando ella pasaba con su hijo de la mano. Vivian respiró aquel aire 2 años enteros. Contó monedas sobre la mesa de la cocina. Le sacó el dobladillo a la ropa de su niño más veces de las que debía resistir una costura. Aprendió a escuchar la humillación cuando venía envuelta en consejos. Y lo soportó, hasta que Caleb murió y le dejó aquella tierra en Harrow Falls. Entonces hizo lo único que podía hacerse cuando una mujer ya ha sido empujada demasiado cerca del borde. Recogió lo imprescindible, subió a su hijo a la carreta, enganchó la mula que había tardado 11 meses en ahorrar, guardó una cajita de lata con las agujas de coser de su madre, porque algunas cosas no se dejan atrás, aunque una no sepa explicarlo, y se marchó sin mirar 2 veces. Pero su hijo sí miró. Se volvió en el asiento y observó el camino deshacerse detrás de ellos, con esa forma intensa de mirar que tienen algunos niños, como si ya entendiera que recordar de dónde vienes es la única manera de medir cuánto has avanzado. Se llamaba Nico, y durante gran parte del trayecto no hizo preguntas. Solo observó los árboles, las nubes, las mangas remendadas del vestido de su madre, el lomo obstinado de la mula, las manos de Vivian sosteniendo las riendas, los silencios, especialmente los silencios. Los niños que han perdido algo demasiado pronto aprenden a escucharlos como si dentro de ellos hubiera instrucciones. Cuando llegaron, la casa olía a polvo, madera vieja y pasado detenido. Vivian bajó primero. Luego tomó a Nico por la cintura y lo dejó en el suelo. «Bueno», dijo, respirando hondo. El niño alzó la vista hacia la casa.
Está cansada. Vivian giró la cabeza para mirarlo. ¿La casa? Nico asintió. Sí, pero no está triste, solo cansada. Vivian sintió un pinchazo en el pecho y apartó la mirada antes de que se notara demasiado. Entonces vamos a dejarla descansar un poco mientras la arreglamos. ¿Y nosotros? Nosotros también. Nico aceptó la respuesta con un gesto pequeño, como si la hubiera archivado en algún sitio muy serio dentro de sí. Vivian se remangó, respiró una vez más y empezó por lo obvio. Ventanas, polvo, piso, bisagras, cajas, la cama del niño, la cocina, el agua, lo urgente antes de lo importante. Por eso no vio venir al macho cabrío hasta que lo tuvo prácticamente delante. Salió de detrás del corral roto, con la expresión arrogante de un animal que lleva meses respondiéndose a sí mismo, y no ve razón alguna para cambiar de sistema. Nico caminó hacia él sin vacilar, se agachó un poco y le dijo con absoluta solemnidad: «Hola, nosotros vivimos aquí ahora». El animal parpadeó, como si evaluara aquella información. Después cruzó por el cierre roto del corral, atravesó el patio y se dirigió con decisión hacia la propiedad vecina. Vivian soltó el cubo que tenía en la mano. «No, no, 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 por favor, no». Nico empezó a seguirlo encantado. «Mamá, creo que ya nos conoce. Eso no es conocernos, cariño. Eso es arruinarnos el primer día». Encontraron al animal al otro lado de la cerca, comiéndose con indecente entusiasmo una col del huerto mejor cuidado que Vivian había visto en meses. Y encontraron también al dueño de ese huerto. Emmett Cross estaba de pie a unos pasos de allí, alto, ancho de espalda, rostro curtido, quietud peligrosa. Tenía la clase de presencia que no necesita moverse para que la gente retroceda un poco. No parecía enfadado exactamente. Parecía algo peor. Un hombre que ya ha medido la situación, ha encontrado el problema y está esperando ver si el mundo tiene intención de hacerlo todavía más molesto. Miró al macho cabrío, luego a Vivian, luego al niño. ¿Es suyo?, preguntó. Su voz no era áspera. Eso habría sido más fácil. Era pilana, sin calor, sin interés. Vivian sostuvo la mirada como pudo. Estaba en la propiedad cuando llegamos. Era de Caleb. Bueno, ahora parece ser de quien logre atraparlo. Emmett no sonrió, ni un poco. Nico, en cambio, dio un paso adelante. Creo que le gustan mucho sus verduras. Vivian cerró los ojos un segundo. Nico, pero el niño seguía mirando a Emmett, observándolo como quien espera que cualquier adulto razonable reconozca un hecho evidente. Emmett bajó la vista hacia él. Eso ya lo veo. No había dureza en la frase, pero tampoco cercanía. Simple constatación. Vivian avanzó por el huerto, atrapó al animal por la pata trasera, ignoró la protesta salvaje que siguió a esa decisión y lo levantó con un esfuerzo que no se molestó en disimular. Cuando volvió a enderezarse, Emmett le estaba tendiendo un papel. Un recibo. 2,5 coles hilera de lechuga temprana. Vivian lo miró incrédula. Llevo aquí menos de 1 hora. Ahora lleva también una deuda. Lo dijo y empezó a alejarse, como si no hubiera nada más que añadir. La puerta de su casa se cerró detrás de él con esa clase de exactitud silenciosa que solo poseen las personas que han practicado vivir solas demasiado tiempo. Desde el otro lado de la cerca, Nico observó el papel en las manos de su madre. «Mamá, creo que no le gustamos». Vivian miró la puerta, miró el huerto, miró al macho cabrío que intentaba comerse el recibo, y respondió con una calma construida a mano: «No, todavía no nos conoce». Luego se acomodó al animal bajo el brazo y regresó a casa. Aquella misma tarde, un peón de Emmett apareció en el límite de la cerca con el sombrero entre las manos y una educación que indicaba claramente que prefería estar en cualquier otro sitio. Era joven, correcto y visiblemente incómodo. La señorita Poole dijo: «El señor Cross pidió que le dijera que asegurara mejor a sus animales». Vivian se secó las manos en el delantal. «¿Algo más?». El muchacho consultó mentalmente una lista que parecía larga. El macho cabrío cruzó la cerca sur.
Las gallinas pasaron 2 veces por el alambre del este, y la mula ha estado mirando a la yegua del señor Cross durante casi 1 hora. Vivian inhaló lentamente por la nariz. A lo lejos, Emmet estaba en la parte sur de su terreno, de espaldas a la escena, con esa precisión casi insultante de quien deja muy claro que no piensa participar en una conversación y aún así ya la ha ganado. «Dígale al señor Cross», respondió ella con dulzura exquisita, «que he recibido el mensaje». El muchacho asintió, aliviado de seguir con vida, y se marchó. Esa noche, después de acostar a Nico y de comprobar 3 veces que el macho cabrío estaba atado, Vivian salió al porche y se sentó en el escalón con los codos sobre las rodillas. La oscuridad caía sobre los 12 acres como una manta áspera. Era suyo todo aquello. Suyo el trabajo, suyo el cansancio, suyas las goteras futuras, las tablas torcidas, el alambre flojo, el invierno acercándose, la mula testaruda, las gallinas conspiradoras y el recuerdo pegado a la piel de tantas veces en que el mundo le había dicho que una mujer sola no debía intentar levantar nada que pesara más que una cesta de ropa. Frente a ella, en la casa vecina, una única lámpara brillaba detrás de una ventana. Vivian la miró un buen rato. Había sido esa lámpara alguna vez. No la luz cálida de quien espera a alguien, sino la luz obstinada de quien sigue despierta, porque apagarla sería admitir que la noche es todo lo que hay. Desde dentro de la casa, Nico hablaba con el macho cabrío, que se había instalado en el porche sin pedir permiso. «Vamos a estar bien», decía el niño con convicción. «¿Verdad que sí?» Vivian cerró los ojos. Sí, susurró hacia la oscuridad, sin saber si respondía a su hijo o a sí misma. «Vamos a estar bien». Al otro lado de la cerca, Emmet estaba de pie junto a su ventana, mirando esa nueva lámpara encendida, donde durante 3 años solo había habido sombra. No pensaba en nada concreto, o eso se decía, pero siguió allí más de lo necesario. Y cuando fue a la cocina por agua, se quedó un segundo frente al armario donde dormía la segunda taza. No la sacó, no la tocó, solo apoyó la mano sobre la puerta antes de irse a acostar. Y durmió mal. El macho cabrío mordió la primera cuerda antes del mediodía del día siguiente. La segunda, más gruesa, no la mordió. Arrancó la estaca entera del suelo y caminó por el patio, llevándola al cuello con la dignidad de un rey bárbaro. Las gallinas encontraron un hueco en la cerca este, con la eficiencia de criaturas que llevaban horas planificando una fuga. La mula, por su parte, descubrió a la yegua de Emmet y decidió que su vocación en la vida consistía en permanecer cerca de ella el mayor tiempo posible. Nico observó todo desde el porche, con la barbilla en las manos y el interés científico de un pequeño naturalista contemplando fenómenos inevitables. Biscuit odia la cuerda, declaró, porque había bautizado al macho cabrío en menos de 48 horas y daba por resuelto el asunto. Las gallinas quieren más mundo y la mula está enamorada. Vivian, persiguiendo al animal por enésima vez, con las faldas recogidas y el cabello ya saliéndosele de las horquillas, no encontró energía para discutir ninguna de esas afirmaciones. «Nico, por favor, atrápalo. Creo que necesita que le hablen mejor». «Entonces, háblale». El niño bajó del porche, se puso en cuclillas frente al macho cabrío y mantuvo con él una conversación tan seria y prolongada que por un momento Vivian llegó a plantearse si el animal podía, efectivamente, entenderlo. No dejó de escaparse, pero empezó a hacerlo solo cuando Nico estaba distraído con otra cosa, lo que indicaba un nivel de astucia que Vivian encontró mucho menos tranquilizador de lo que debería. Fue durante una de aquellas persecuciones, ella corriendo por el patio irregular, sudando, con la respiración rota y el cabello finalmente rendido a la gravedad, cuando escuchó una risa sofocada desde la dirección del barracón de los peones. 2 hombres de Emmet estaban junto a la cerca, mirando ostensiblemente al suelo con la intensidad ridícula de quien finge no estar viendo lo que acaba de verle todo el mundo. Vivian se enderezó despacio. Los miró, muy despacio,
Los dos encontraron de repente asuntos urgentes en otra dirección y desaparecieron con una velocidad admirable. Ella volvió la cabeza. Emmett salía del establo. Iba caminando con una concentración exagerada en el horizonte, ese tipo exacto de enfoque con el que la gente intenta demostrar que no ha presenciado nada comprometedor. Pero había algo ligeramente distinto en el ángulo de sus hombros, algo mínimo, un desajuste casi invisible en esa rigidez permanente, como si durante un segundo hubiera estado peligrosamente cerca de encontrar algo gracioso y no le hubiera hecho ninguna gracia. Vivian lo notó. No dijo nada, pero lo notó. Fue una mariposa la que llevó a Nico por primera vez al otro lado de la cerca. Grande, amarilla, lenta, como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo. Se posó en el poste, luego alzó el vuelo hacia la propiedad vecina, y el niño la siguió con esa entrega absoluta con la que los pequeños persiguen las cosas hermosas, sin calcular distancias, sin recordar fronteras, sin suponer que el mundo vaya a negarles el paso. Cuando Vivian levantó la vista, lo vio. Nico estaba en la hierba alta del terreno de Emmett, con una mano extendida y la mariposa posada en su dedo. Y a unos metros de él, trabajando sobre una pared del granero, estaba Emmett Cross. Vivian dio un paso hacia la cerca. Luego se detuvo, porque en el rostro de aquel hombre había algo que ella no le había visto nunca. No era exactamente ternura, ni siquiera suavidad. Era otra cosa, algo más profundo y más peligroso. La expresión de alguien mirando algo que le cuesta mirar, como si aquel niño inmóvil con la mariposa en el dedo le hubiera tocado una herida que ni el tiempo ni el silencio habían logrado cerrar del todo. La mariposa levantó vuelo. Nico la siguió con los ojos hasta perderla, y entonces reparó en Emmett. Había una mariposa. La vi. Era amarilla. Sí. Nico asintió, satisfecho de que los hechos quedaran establecidos, y luego señaló la pared del granero. Esa tabla está mal. Emmett la miró. Está podrida. La de al lado también. Emmett volvió a mirar, esta vez más despacio. Tienes razón. El niño pareció encontrar eso perfectamente natural. Se quedó allí, a su lado, observándolo trabajar, sin necesidad de llenar el silencio con preguntas inútiles ni movimientos nerviosos. Esa forma de compañía fácil que solo ofrecen los niños y algunas personas muy cansadas. Emmett no le dijo que se fuera. No le pidió que regresara con su madre. Simplemente siguió arreglando la pared mientras Nico miraba. Vivian, al otro lado de la cerca, bajó la mano del alambre y decidió no llamarlo, porque lo que estaba viendo era demasiado extraño, demasiado frágil, demasiado raro para romperlo con la urgencia automática de una madre. Su hijo estaba al lado de un hombre que llevaba 7 años viviendo como si el mundo entero fuera una habitación vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella habitación parecía contener otra respiración. El desayuno desapareció un jueves, y fue culpa de todos. De la mula, que había pasado 2 días estudiando con paciencia el pestillo del portón hasta comprender su mecanismo, del macho cabrío, que seguramente había compartido la información con las gallinas, y quizá también de Nico, que a esas alturas hablaba con los animales como si fueran socios problemáticos en una empresa familiar. Emmett bajó de casa al amanecer para encontrar el portón del granero abierto, 3 gallinas en su huerto y al macho cabrío cómodamente instalado sobre una de las sillas de la cocina. Se ocupó primero del portón, luego de las gallinas. Volvió a entrar y encontró el plato vacío. Huevos, pan, todo. Comido con la concentración casi profesional de un animal convencido de que el universo fue diseñado para alimentarlo. Emmett se quedó quieto mirando el plato. No enfadado, no exactamente, más bien desconcertado por el grado de insolencia del mundo. Entonces se escucharon pasos apresurados en el patio. Vivian apareció en la puerta con el cabello medio suelto, una cuerda inútil en la mano y la expresión agotada de una mujer que se avergüenza sinceramente, pero ha dejado de sorprenderse de lo que le hace su propia vida. Lo siento muchísimo, dijo de inmediato. El portón, no sé cómo.
Emmet tomó el plato y lo llevó al fregadero. 2 huevos, dijo. No es el fin del mundo. Claro que no, pero se lo pagaré. Déjelo. Lo dijo en ese tono inapelable de quien ha tomado una decisión y no piensa justificarla. Desde fuera, la voz de Nico se oyó fuerte y clara. Biscuit, ahora mismo. El macho cabrío se bajó de la silla y salió de la cocina con una dignidad que rozaba la ofensa. Vivian, roja de vergüenza, se agachó para recoger la cuerda. Y entonces lo vio. No una sonrisa. Todavía no. Pero sí el esfuerzo visible, casi doloroso, de un hombre que ha sido sorprendido al borde de encontrar algo gracioso y se niega con todas sus fuerzas a concedérselo al mundo. La boca inmóvil, la mandíbula firme, y sin embargo, un movimiento mínimo, traicionero, al borde de la comisura. Vivian no dijo nada, solo se dio la vuelta y volvió hacia su propiedad con la cuerda balanceándose en la mano. Iba sonriendo. Aquella noche, mientras remendaba una camisa demasiado gastada para seguir admitiendo remiendos, escuchó a Nico desde el suelo, donde jugaba con un botón de madera antiguo entre los dedos. «Mamá». «¿Sí?» El señor Emmet casi tuvo un sentimiento hoy. Vivian bajó la aguja. «¿Un sentimiento?» «Sí, aquí». El niño se tocó el pecho, como cuando uno quiere reírse pero no sabe si todavía puede. La aguja se quedó suspendida en el aire. «¿Y cómo sabes eso?» Nico pensó un momento. «Porque mira las cosas como si estuviera comprobando que siguen ahí, como si esperara que desaparezcan si no las vigila». Vivian tragó saliva. Hay frases que, cuando salen de la boca de un niño, no suenan a infancia sino a verdad desnuda. A veces dijo despacio, hay personas a las que les han quitado cosas importantes y tardan mucho en dejar de pensar que todo lo demás también puede irse. Nico miró el botón en su mano, como yo, esperando que papá vuelva. La aguja cayó sobre su regazo. Vivian dejó la costura a un lado y lo atrajo hacia sí, apretándolo con más fuerza de la habitual. «Algo así, corazón». El niño se quedó callado un rato. Luego miró la lámpara encendida del otro lado de la cerca. «Quizá deberíamos quedarnos». «¿Aquí?» «Sí, para que él deje de esperar». Vivian giró la cabeza y observó a su hijo. 5 años, sentado en el suelo con un botón viejo entre los dedos y una comprensión tan limpia que daba miedo. Quizá susurró «deberíamos». Esa noche, antes de acostarse, encontró a Nico junto a la ventana en camisón, mirando la luz de la casa de Emmet. «¿Qué haces despierto?» Solo quería ver si su lámpara seguía encendida. Vivian sintió un dolor sordo, antiguo y reciente al mismo tiempo. Su hijo había aprendido demasiado pronto lo que significaba temer que las luces se apaguen. Lo cargó de vuelta a la cama y se tumbó a su lado hasta que se durmió. Al otro lado de la cerca, Emmet estaba sentado a la mesa con una piedra lisa en la palma de la mano. Nico la había dejado sobre uno de los postes esa tarde. Un regalo absurdo, una piedra común y corriente. Pero Emmet la había visto al pasar, la había recogido sin pensarlo y ahora la sostenía entre los dedos como si estuviera intentando entender por qué le pesaba. Las personas rotas dejan de aceptar regalos, no porque no los quieran, sino porque temen deber algo a cambio. O peor todavía, temen acostumbrarse. Emmet cerró la mano alrededor de la piedra y se quedó así largo rato, sin luchar contra el silencio, sin apartarlo, solo dejándolo estar. La yegua empezó a tener problemas a medianoche. No era el momento, no era la posición correcta, no iba bien. Había una urgencia distinta en los partos que salen mal, una especie de violencia silenciosa, la sensación de que algo que debería estar ocurriendo de forma natural ha entrado de repente en territorio peligroso. El peón más experimentado no volvería hasta la mañana. Emmet tenía sus manos, la lámpara y la noche. Nada más. Vivian vio moverse la luz en el establo de al lado con la rapidez irregular de quien la lleva con prisa. Se quedó inmóvil 2 minutos exactos en medio de su cocina. No era asunto suyo. No se entra de noche en la vida de un hombre que ha dejado claro durante meses que prefiere el aislamiento.
No se despierta a un niño para cruzar una cerca ajena. No se toca la tragedia privada de otros si no te lo han pedido. Pero también sabía reconocer una emergencia. Las mujeres que han sostenido solas demasiadas cosas aprenden eso con una precisión quirúrgica. Despertó a Nico con suavidad. Tenemos que ir al granero del señor Emmett. El niño no preguntó por qué. Se puso las botas, agarró su manta, y fue. Cuando Emmett oyó abrirse la puerta del establo y se volvió, los vio en el umbral. Vivian con el cabello recogido a medias y el rostro alerta. Nico envuelto en la manta, despierto pero silencioso, con esos ojos enormes que parecían registrar cada detalle. «No hace falta», dijo Emmett de inmediato. «Dígame qué hacer». No hubo dramatismo. No hubo amabilidad innecesaria. Solo eso. Dígame qué hacer. Él la miró. Vio sus manos, su respiración controlada. El hecho de que estuviera allí a medianoche, sin convertir su presencia en una deuda emocional, y respondió, «Venga, y haga exactamente lo que le diga». Sí, eso fue todo. Vivian no fingió conocimientos que no tenía. Cuando no entendía algo, lo preguntaba. Él respondía. Ella obedecía con una concentración feroz, sin orgullo ni disculpas. El sudor le corría por la espalda. El vestido se le pegaba al cuerpo. Las manos le temblaban por dentro, aunque por fuera parecieran firmes. El miedo estaba allí, sí, pero no mandaba. Nico se sentó en un fardo de heno en una esquina. No hablaba, no interrumpía. Observaba con esa quietud intensa de ciertos niños que, ante lo grave, se vuelven más pequeños por fuera y más inmensos por dentro. Una vez, Vivian levantó la vista hacia él. Nico le respondió con un asentimiento breve, como si dijera, «Sigo aquí, todo está bajo control, sigue». Horas después, justo cuando el cielo empezaba a aclararse con un gris helado, el potrillo salió por fin, tembloroso, empapado, furioso de estar vivo. Las patas inseguras buscaron el suelo entre la paja. La yegua resopló, exhausta. El animal recién nacido lanzó al mundo ese sonido frágil y desafiante de todo lo que acaba de descubrir que existe. Vivian se quedó de rodillas sobre la paja, cubierta de sudor, polvo y restos de una noche que parecía haber durado un siglo. No se movió, solo miró al potrillo intentando ponerse en pie, como si contemplara un milagro tan físico, tan sucio y tan simple que costaba creer que el mundo todavía los permitiera. Enfrente, Emmett estaba agachado también, respirando con dificultad, con las mangas remangadas y las manos marcadas por el esfuerzo. Entonces su mirada se deslizó hacia la esquina. Nico se había quedado dormido sobre el fardo de heno. Manta hasta la barbilla, cabello revuelto, rostro en paz. 5 años, absolutamente entregado al sueño porque había confiado en que los adultos resolverían la noche. Emmett lo miró un largo rato, y algo pasó por su rostro. No fue una sonrisa. No fue tampoco esa máscara cerrada con la que se presentaba siempre al mundo. Fue otra cosa, una expresión vieja, muy vieja, como si bajo 7 años de silencio siguiera existiendo en él un hombre que aún sabía mirar a un niño dormido sin romperse. Vivian lo vio. No dijo nada, pero lo vio. Cuando todo terminó y la urgencia se desinfló por fin, se sentaron los dos en la entrada del establo, demasiado cansados para fingir fortaleza. El aire de la madrugada mordía. Los pájaros empezaban a inventar el día. Nico dormía todavía a unos pasos. Después de un rato, Vivian habló mirando al frente. No tenía idea de lo que estaba haciendo ahí dentro. Lo sé. Estuve aterrada todo el tiempo. También lo sé. Ella soltó una risa breve, sin alegría pero tampoco sin ella. No se me notó. Emmett tardó un instante en responder. He aprendido que a veces no sirve de nada que se note. Vivian volvió la cara hacia él. La frase quedó entre ambos con un peso extraño. Yo también, dijo al cabo. Y esa fue, hasta entonces, la cosa más honesta que se habían dicho. No un favor, no una cortesía, no una tregua, sino reconocimiento. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando dos personas,
muy distintas por fuera, descubren en el otro una forma parecida de sobrevivir. En ese momento, Nico apareció en la puerta del establo arrastrando la manta detrás de sí. Tenía una marca de heno en la mejilla y el cabello aplastado de un lado. Sin pedir permiso, se sentó entre los dos. Ni Vivian ni Emmett se apartaron. Los tres miraron salir el sol, y durante varios minutos nadie dijo una sola palabra. No hizo falta. La tormenta llegó esa misma tarde. No se anunció despacio, no mandó apenas unas nubes corteses, ni un cambio amable de temperatura. Cayó sobre el cielo con la seguridad agresiva de algo que piensa quedarse. En menos de una hora, el color del día se volvió hierro. El viento del norte empezó a golpear las paredes con fuerza creciente. Las ramas crujieron. Los postigos mal sujetos de la casa de Vivian temblaron. Ella estaba revisando el techo con una mezcla de cálculo y resignación cuando vio aparecer a Emmett en el lindero. Miró una vez su techo, luego el cielo, y dijo: «La tormenta va a ser fuerte. Traiga al niño». Vivian, con una mano sujetándose el cabello suelto por el viento, lo miró sin responder. Él añadió, con la misma voz plana de siempre: «Mi casa aguanta, la suya no». Y se marchó, sin convencerla, sin insistir, como si la información fuera suficiente y la decisión ya no le perteneciera. Vivian se quedó en medio del patio con el viento elevándole la falda y el corazón apretado por algo raro. Orgullo, cansancio, gratitud, desconfianza aprendida. Todas esas cosas juntas. Desde la puerta, Nico observaba el cielo. «Mamá, esa nube viene enfadada». Vivian exhaló. «Coge tu manta». La casa de Emmett era exactamente como ella esperaba. Y, al mismo tiempo, nada de lo que había imaginado. Estaba limpia de una forma precisa, casi militar. Cada cosa en su sitio, leña bien apilada, mesa sólida, suelo barrido. Una cocina funcional, sin adornos, sin exceso, sin un solo objeto puesto ahí solo por belleza. Y sin embargo, había calor. No el calor de la decoración, no el de una casa feliz, pero sí el de un lugar sostenido con disciplina por alguien que se había negado a dejar que todo se viniera abajo. Vivian vio de inmediato la estantería de las tazas. Vio el orden. Vio el hueco apenas perceptible donde alguna vez hubo otra costumbre, y entendió sin preguntar. Emmett mostró a Nico el cuarto pequeño del fondo, con la eficacia práctica de quien resuelve un asunto concreto y no desea convertirlo en un momento. «Puedes dormir ahí». Nico entró, miró la cama, luego a él. «Gracias», lo dijo con la gravedad impecable de un embajador en miniatura. Emmett sostuvo su mirada. «De nada», con la misma seriedad exacta. Vivian se quedó sola unos segundos en la cocina, escuchando a la tormenta golpear los vidrios, y sintió algo que no esperaba. No seguridad, todavía no. Eso sería demasiado, pero sí una especie de sorpresa tibia, la de estar dentro de una casa cerrada durante 7 años, y descubrir que no estaba muerta por dentro. Se durmió en una silla junto a la estufa. Debió de pasar mucho tiempo, porque cuando abrió los ojos, la lámpara estaba baja y la tormenta había cambiado de violencia. Ya no atacaba, ahora rondaba. Emmett seguía despierto a la mesa, sujetando la taza de café entre ambas manos, con la familiaridad de quien necesita anclarse a algo tangible en la oscuridad. Desde el cuarto del fondo llegó entonces la voz de Nico, borrosa por el sueño. «No te vayas». Vivian se incorporó de golpe, pero Emmett ya estaba en pie. Ella lo observó desde el umbral, mientras cruzaba la casa y se sentaba en el borde de la cama del niño. Nico seguía medio dormido, la cara arrugada por esa angustia confusa que solo tienen los niños cuando un sueño malo toca una herida verdadera. Una mano pequeña buscó a tientas. «No te vayas. Por favor, quédate». Emmett la tomó. Se sentó y se quedó allí, sin decir que todo iría bien, sin corregir el nombre inexistente de a quien creía estar llamando, sin retirarse cuando el niño se calmó, solo sentado en la penumbra, sosteniendo la mano de un pequeño que necesitaba comprobar
incluso dormido, que alguien seguía allí. Vivian, desde la puerta, no pudo moverse, porque lo que estaba viendo no era solo bondad, era algo más complejo y más hondo. Era un hombre que había perdido un hijo antes siquiera de conocerlo. Un hombre que llevaba 7 años evitando todo lo que pudiera recordar el tamaño de ese vacío. Y sin embargo, allí estaba, sentado al borde de una cama, prestando su presencia entera a un niño que no era suyo. Nico respiró hondo. Se relajó. Su mano aflojó la presión. Pero Emmett no se levantó enseguida. Siguió allí, en silencio, con la mirada fija en la pequeña figura dormida. Vivian apartó la cara porque había una clase de dolor que solo puede respetarse en privado. A la mañana siguiente, el olor a desayuno la despertó antes de que entendiera dónde estaba. Se levantó con prisa, alisándose el cabello. Entró en la cocina y se detuvo. La mesa estaba servida para 3. 3 platos, 3 tazas, 3 sitios. Durante 7 años, aquella mesa había tenido una sola medida, y ahora había 3. No por accidente, no por necesidad práctica, sino porque Emmett Cross se había levantado antes que ellos. Había puesto 3 tazas sobre la madera y había aceptado en silencio algo que quizá ni él mismo sabía nombrar todavía. Vivian no dijo nada. No podía, porque hay gestos tan exactos que cualquier palabra sobre ellos los empequeñece. Nico apareció detrás de ella, descalzo y despeinado. Miró la mesa. Luego caminó hasta una de las sillas, como si hubiera pertenecido a ese lugar toda la vida, y se sentó con la naturalidad perfecta de los niños cuando el mundo, por fin, les ofrece un sitio. Emmett dejó los huevos sobre la mesa. Nico agarró el pan. Vivian siguió de pie un segundo más, y comprendió, con una claridad casi dolorosa, que hay puertas que no hacen ruido cuando empiezan a abrirse. Si esta historia ya te apretó el pecho, suscríbete al canal antes de seguir, porque lo que viene después no solo rompe el silencio, lo transforma por completo. Y en los comentarios, cuéntame algo bonito. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Quiero leerte desde cada rincón del mundo. La calma no dura mucho cuando una puerta que ha estado cerrada durante años empieza por fin a ceder. A veces no se rompe con estruendo. A veces solo deja pasar un poco de luz. Y eso, para ciertas vidas, ya es suficiente para volverlo todo más peligroso. Porque cuando alguien que se había acostumbrado a sobrevivir en la oscuridad siente un poco de calor, el miedo no desaparece. Se despierta, se vuelve más agudo, más desconfiado, más feroz. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de aquella mañana en que Emmett puso 3 tazas sobre la mesa. Nadie dijo nada durante el desayuno. Nico comía como comen los niños cuando se sienten seguros, con atención entera, sin calcular el espacio que ocupan, sin notar todavía el peso de ciertos silencios. Tomó el pan, pidió más mermelada, preguntó si el potrillo ya podía correr y, al ver que Emmett no se molestaba por las preguntas, siguió hablando con esa naturalidad limpia que solo tienen los pequeños y las personas que todavía no han aprendido a fingir. Vivian, en cambio, sentía cada gesto con demasiada intensidad. La mesa, las 3 tazas, la forma en que Emmett dejaba el café cerca de su mano sin mirarla, la manera en que Nico parecía aceptar todo aquello como si el mundo, por fin, se estuviera comportando como debía. Eso era lo peligroso de los niños. No se conforman con migajas si por un instante prueban lo que se siente tener un lugar. Y el corazón de una madre, cuando ve a su hijo empezar a confiar, no se alegra solo. También tiembla, porque la esperanza, después de ciertas pérdidas, se parece demasiado al riesgo. Cuando terminaron, Vivian empezó a recoger los platos por pura costumbre, pero Emmett se los quitó de las manos sin brusquedad. «Déjelos, ya ha hecho suficiente». No, fue una sola palabra, sin dureza, sin concesión, solo un límite. Ella sostuvo la mirada un segundo más y luego soltó el plato. No iba a discutirle aquel gesto porque comprendía muy bien lo que era. No hospitalidad exactamente, ni cortesía,
ni siquiera amabilidad como la entienden los demás. Era otra cosa, una forma torpe, contenida y silenciosa de decir: todavía no sé qué hacer con esto, pero hoy no quiero que cargues con más. Nico bajó de la silla y se acercó a la ventana. La tormenta había barrido el cielo. El patio todavía estaba húmedo. Los árboles brillaban con ese color más oscuro que les deja la lluvia cuando el amanecer termina de abrirse. Mamá dijo: creo que nuestra casa perdió una pelea. Vivian fue hasta la ventana. El techo de la cocina había cedido más de lo que temía. 2 tablas del porche estaban levantadas y parte del cierre del corral yacía torcida sobre el barro. Suspiró. Sí, pero no ha perdido la guerra. Nico asintió, satisfecho con la precisión de la respuesta. A su lado, Emmett observó también la casa. No comentó nada en ese momento, pero lo vio todo. Vio el daño, vio lo que costaría, vio también la forma en que Vivian cuadraba ya los hombros antes incluso de salir, como si su cuerpo conociera de memoria ese viejo mandato de no esperar ayuda. Y quizá fue precisamente eso lo que volvió inevitable lo que ocurrió horas más tarde. El día se llenó de trabajo desde temprano. Vivian regresó con Nico a su propiedad, revisó goteras, apuntaló lo que pudo, recogió ramas, reforzó con cuerda lo que la tormenta no había terminado de romper, y pasó buena parte de la mañana subida a una escalera demasiado frágil para el trabajo que exigía el techo. Había una furia silenciosa en la manera en que trabajaba, no rabia ciega, sino ese tipo de determinación dura que nace cuando alguien ha oído demasiadas veces que no puede, y ha decidido responder siempre del mismo modo, haciéndolo igual. Cada clavo que hundía llevaba algo más que esfuerzo, llevaba años, llevaba humillaciones corteses, llevaba la voz de Thomas diciendo, sin crueldad, y por eso mismo con una precisión insoportable, que quizá otra vida sería mejor para todos. Llevaba las sonrisas dulces de las mujeres del pueblo anterior. Llevaba los silencios. Llevaba la costumbre de arreglarlo todo antes de que nadie pudiera señalar lo que faltaba. Nico la ayudaba desde abajo con una seriedad conmovedora. Le alcanzaba herramientas, recogía trozos de madera, vigilaba al macho cabrío como si custodiara una amenaza nacional y de vez en cuando alzaba la vista para comprobar si su madre seguía allí arriba. No era nerviosismo, era hábito. Los niños que han visto irse a alguien aprenden a vigilar la permanencia de los que quedan. Emmett apareció cerca del mediodía. No cruzó la cerca. No se aproximó más de lo necesario. Solo se detuvo donde terminaba su terreno y empezó a mirar el techo con esa concentración de hombre práctico que ya ha calculado el daño antes de hablar. Vivian siguió trabajando unos segundos sin reconocer su presencia, no porque no lo hubiese notado, sino porque, en ciertas mujeres, el orgullo se vuelve una segunda columna vertebral. Finalmente, bajó un pie de la escalera y lo miró. ¿Sí? Él señaló el techo con la barbilla. Necesita a alguien que sepa hacer ese trabajo. Vivian limpió el sudor de su frente con el dorso de la muñeca. Lo estoy haciendo. No, está evitando que se caiga hoy. No es lo mismo. La frase cayó entre los dos con un peso seco. Nico, abajo, dejó inmóvil el martillo en la mano y miró de uno a otro. Vivian bajó un escalón. Aprecio su preocupación, señor Cross. No es preocupación, es un hecho. ¡Qué tranquilizador! Él ignoró la ironía. Ese techo le va a dar problemas en cuanto entre el frío de verdad. Entonces, lo resolveré. Con un niño dependiendo de usted, no puede seguir resolviendo sobre la marcha. La frase salió demasiado rápida, demasiado directa, demasiado cerca de otra clase de juicio. Vivian se quedó completamente quieta. El viento movió apenas un mechón de cabello suelto junto a su mejilla. ¿Perdón? Emmett debió de darse cuenta en ese mismo instante de que había cruzado una línea, porque su mandíbula se tensó, pero no retrocedió a tiempo. Esta tierra no es sencilla. El trabajo no se aprende improvisando. Caleb debió dejarla a alguien que entendiera lo que estaba recibiendo. Y ahí estuvo. No como un golpe. Peor,
como una llave abriendo una cerradura antigua. No eran palabras nuevas. Eso era lo devastador. No era la sorpresa. Era el reconocimiento. Vivian ya había oído ese mensaje con muchas voces distintas, en muchos tonos distintos, con muchas caras compasivas inclinadas hacia ella. No perteneces aquí. No eres suficiente para esto. No bastas. No eres la clase de persona capaz de sostener lo que tienes entre las manos. Lo había escuchado en el silencio elegante de Thomas, en la preocupación tibia de las vecinas, en la mirada de ciertos hombres que evaluaban la fuerza de sus brazos antes de decidir si la trataban con respeto o con lástima. Lo había oído incluso en sí misma, algunas noches, cuando Nico ya dormía y la casa se volvía demasiado honesta. Por eso no discutió, no explicó, no levantó la voz. Se limitó a bajar despacio de la escalera, a recoger el martillo, a tomar la caja de clavos, a llamar a Nico con la misma voz con la que se llama a un niño cuando no se quiere romper delante de él. «Vamos dentro». Nico obedeció enseguida, aunque antes de entrar volvió la cabeza una vez hacia Emmett. No había miedo en sus ojos. Había algo mucho peor para un adulto: decepción. Vivian pasó junto a la cerca sin volver a mirar a Emmett. Entró en casa y cerró la puerta con suavidad. No dio un portazo. No hizo de aquello un espectáculo. Y precisamente por eso el sonido resultó mucho más duro. Emmett se quedó donde estaba. Sintió de inmediato el daño exacto que había causado, no por algo que ella dijera, sino por lo que había ocurrido en su rostro antes de darse la vuelta. Él había visto esa expresión antes, la de alguien que no recibe una herida nueva, sino una herida conocida. Una frase que no entra, reabre. Se quedó inmóvil un largo rato antes de regresar a su lado de la cerca. El trabajo del día siguió, pero todo había cambiado. Los días siguientes tuvieron la forma exacta de la ausencia. Vivian seguía allí. Nico seguía allí. Los animales, desde luego, seguían allí con su indisciplina habitual. Y sin embargo, la vida que había empezado a aflojarse entre las dos propiedades se retiró de golpe como el agua cuando va a venir una ola más grande. Ya no hubo piedras lisas sobre el poste. Ya no aparecieron pequeñas plumas, botones, hojas bonitas o tesoros recogidos por Nico y dejados allí con la convicción solemne de un niño que ofrece amistad en objetos inútiles y perfectos. El poste quedó vacío. La primera mañana, Emmett lo notó. La segunda también. A la tercera dejó de fingir que no le importaba. Hay ausencias pequeñas que revelan más que las grandes, porque una gran pérdida sacude, pero una pequeña costumbre retirada en silencio deja al descubierto aquello de lo que uno ya se estaba alimentando sin saberlo. Vivian trabajaba su tierra sin mirar demasiado hacia la cerca. Si se cruzaban, asentía apenas. Nada más. No hostilidad. No dramatismo. Solo distancia. La clase de distancia que establecen las personas cuando han decidido proteger lo que aún les queda intacto. Nico dejó de correr hacia el lindero. Seguía observando a Emmett cuando lo veía a lo lejos, pero ahora lo hacía desde el porche, en silencio, con ese modo atento con que un niño revisa una grieta en algo que creía sólido. No hacía preguntas. Eso también resultaba doloroso, porque los niños callan solo cuando están pensando de verdad. Una mañana, antes del amanecer, Emmett llevó un poste nuevo, herramientas y alambre hasta la parte sur del cercado de Vivian, donde la tormenta había dejado la estructura demasiado débil para aguantar el invierno. No llamó a la puerta, no dejó nota, no pidió permiso. Simplemente se puso a trabajar. Quitó el poste podrido, midió, cavó, afirmó la base, tensó el alambre, dejó la línea recta, fuerte, limpia. Tardó casi 3 horas. Cuando terminó, se volvió. Nico estaba en la ventana. No había abierto la puerta. No había corrido hacia él. Solo estaba ahí, con las 2 manos apoyadas en el cristal, observándolo. Emmett levantó la vista hacia el niño. Nico no sonrió. Solo lo miró. Luego miró el poste nuevo. Después volvió a mirarlo a él. Y Emmett fue el primero en bajar los ojos.
Regresó a su casa con una incomodidad extraña en el pecho, como si el trabajo hubiera resuelto un problema práctico sin tocar en absoluto el verdadero. 2 días más tarde encontró una pequeña caja de lata medio escondida en la hierba alta cerca del lindero. La reconoció de inmediato. La había visto en manos de Vivian el día que llegó, sostenida con la clase de cuidado que no se le da a un objeto útil, sino a una reliquia. La abrió. Agujas de coser, antiguas, bien guardadas. La cerró enseguida, no porque no tuviera derecho a mirarla, sino porque comprendió demasiado bien lo que significaba. Guardó la caja en el bolsillo interior de su chaqueta. En el otro bolsillo seguía la piedra lisa que Nico le había dejado semanas atrás. Aquella noche se sentó en su porche con ambas cosas encima de las piernas y la oscuridad delante. La piedra, la lata, el poste vacío, la mesa donde había vuelto a ver 3 tazas solo una mañana, la mano pequeña que lo había buscado en mitad de la noche, la cara de Vivian cuando escuchó, en su boca, una frase que el mundo ya le había dicho demasiadas veces. Se quedó allí mucho rato. El frío fue bajando, las luces del pueblo se fueron apagando una a una, y él siguió sentado, porque a veces hay errores que un hombre entiende de inmediato, pero no sabe todavía cómo deshacer sin empeorarlos. Harrow Falls no era un lugar cruel por naturaleza. Eso era precisamente lo complicado. Los pueblos pequeños rara vez se consideran crueles. Se piensan a sí mismos como prudentes, observadores, protectores de cierto orden natural. No suelen expulsar a la gente de frente. Lo hacen bajando ligeramente la temperatura del aire, dejando de invitar, mirando un segundo más de lo apropiado, preguntando con demasiado interés y ayudando con una mano, mientras con la otra toman medidas de tu sitio. Al principio, Vivian había sentido el lento calentamiento del pueblo. El panadero ya sabía qué compraba. 2 mujeres de la iglesia le habían hecho un hueco en el banco sin convertirlo en un gesto teatral. El dueño de la tienda general había dejado de vigilarla con esa cortesía desconfiada reservada a los recién llegados. Incluso algunas vecinas empezaban a llamarla por su nombre en lugar de referirse a ella como la sobrina de Caleb. Eso, en un pueblo, significa algo. Significa que la comunidad empieza a doblarse un poco alrededor de ti, que está considerando incluirte. Y Vivian lo había notado, no porque lo necesitara para existir, sino porque llevaba demasiado tiempo viviendo en lugares donde el aire se volvía extraño en cuanto ella entraba en una habitación. Por eso percibió el cambio casi de inmediato cuando volvió a la tienda general una mañana de octubre, y el murmullo se adelgazó apenas un instante al verla entrar. Fue un gesto mínimo, tan pequeño que alguien de fuera quizá ni lo habría advertido. Pero Vivian lo conocía. Había vivido 2 años enteros dentro de ese clima. Compró harina, jabón, 2 metros de tela barata y sal. Pagó con la mano firme. Salió con la espalda recta. Caminó hasta su casa sin bajar la barbilla. Una mujer grande atravesando un pueblo que estaba reconsiderando algo sobre ella y haciéndolo a tamaño completo, sin ofrecer disculpas por existir. Pero por dentro sintió el viejo agotamiento. No miedo. No todavía. Algo peor. Reconocimiento. Emmett la vio volver por el camino esa tarde. Estaba trabajando en la cerca sur y levantó la vista justo cuando Vivian llegaba a su puerta con la compra en brazos. No corría, no se encorvaba, no mostraba nada. Y, sin embargo, en la alineación excesivamente exacta de su cuerpo había algo que él reconoció al instante. Era la postura de alguien que ha recibido un golpe invisible y piensa sostenerlo hasta llegar a un lugar donde nadie lo vea tambalearse. Él había vivido así 7 años. Volvió al trabajo, pero observó hasta que ella desapareció dentro de la casa. Margaret Hale apareció 3 días después, con un plato cubierto por un paño limpio y la expresión perfecta de la preocupación bien ensayada. Vivian la dejó entrar porque rechazarla habría sido admitir que estaba a la defensiva, y las mujeres como Margaret lo saben. Saben muy bien cuando una puerta abierta puede convertirse en un escenario. Margaret recorrió la casa con ojos expertos mientras su boca pronunciaba frases suaves.
Qué acogedor estaba quedando todo. Qué admirable era verla manejar tantas cosas sola. Qué niño tan serio tenía. Qué esfuerzo tan valiente. Todo en ella era impecable. La voz, la sonrisa, las manos finas sosteniendo la fuente. Y, sin embargo, sus ojos trabajaban, medían, registraban, tomaban nota del remiendo en la cortina, del dobladillo vuelto a sacar en el pantalón de Nico, de la falta de ciertas comodidades, del orden demasiado necesario de las repisas. Finalmente encontró al niño sentado en el suelo, armando algo incomprensible con botones viejos y una rueda rota. «Qué carita tan formal», dijo con dulzura. Nico la miró una vez y volvió a lo suyo. Margaret sonrió como si la indiferencia infantil fuera encantadora. Luego se volvió hacia Vivian con ese gesto particular de las personas que están a punto de decir algo dañino en el tono exacto de una bendición. «Debe de ser tan difícil», dijo, «hacer todo esto sola». A veces, una se pregunta si ciertos entornos son realmente lo mejor para un niño. Usted sabe, estabilidad, orientación, una base adecuada. Todos queremos lo mejor para el pequeño. La habitación quedó muy quieta. Vivian la miró. No la fuente, no el paño, no la sonrisa. A ella. Y comprendió perfectamente el arma. Era elegante, limpia. No atacaba a la madre de frente. Se preocupaba por el niño. Esa es la hoja más afilada. Porque si te defiendes, pareces egoísta. Si callas, dejas la insinuación intacta. Vivian sostuvo el silencio lo justo para que Margaret sintiera, al menos durante un segundo, que había entrado en una casa donde no la habían invitado a juzgar. Luego dijo, «Gracias por traer la comida. Le devolveré la fuente cuando esté lavada». Margaret entendió el cierre. No insistió. Se fue con la misma sonrisa con la que había llegado, la sonrisa satisfecha de quien cree haber plantado una semilla fértil. Cuando la puerta se cerró, Vivian no lloró. No inmediatamente. Se sentó en el suelo junto a la pared, apoyó ambas palmas en las tablas y respiró. Sabía que era suficiente para Nico. Lo sabía de una forma más antigua que las palabras, más profunda que la lógica. Lo sabía del mismo modo en que una mano conoce el peso de la aguja que ha usado toda la vida. Pero saber algo y ser inmune a que lo cuestionen son cosas distintas. Nico entró desde el porche, se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. No habló durante un rato. Solo apoyó el hombro pequeño contra el brazo de su madre. Después dijo, «Esa señora no nos quiere». Vivian soltó el aire despacio. «No nos conoce». Nico pensó un momento. «El señor Emmett tampoco nos conocía». «No, pero guardó mi piedra». Vivian cerró los ojos. No preguntó cómo lo sabía. A veces los niños perciben lo esencial sin ninguna prueba visible. Lo abrazó. Y se quedó así. Esa misma noche, cuando el cielo ya estaba negro y la única luz entre ambas casas eran las dos lámparas encendidas a cada lado de la cerca, Emmett se sentó en el porche sin intención de entrar todavía. No estaba esperando nada. O eso quería pensar. Pero al cabo de un rato la puerta de Vivian se abrió y ella salió también, con el chal sobre los hombros y el cansancio del día todavía pegado a la cara. Lo vio. Él la vio. Ninguno se movió. Nico apareció detrás de su madre. Observó a los dos sentados a cada lado de la oscuridad y, como si entendiera que había momentos en que los adultos necesitan que un niño se retire para poder seguir siendo valientes, volvió a entrar sin decir palabra, dejando la puerta apenas entornada. El silencio de aquella noche no era como los otros. No tenía la tensión reciente de la pelea, ni la neutralidad antigua de los vecinos distantes. Era algo intermedio. Dos personas sentadas en la noche, cada una con su cansancio, sin cruzar todavía el espacio, pero sin fingir, ya que no están mirando. Al cabo de un buen rato, Emmett habló. El poste del corral sur volverá a ceder antes del invierno. Vivian se ajustó al shawl. Lo vi. Llevaré otro mañana. Ella tardó unos segundos antes de responder. No tiene por qué hacerlo. Lo haré igual. Otra pausa. No vacía,
simplemente llena de cosas que ninguno sabía nombrar bien. Finalmente ella preguntó, sin mirarlo, ¿cómo era Caleb de verdad? Emmett apoyó los antebrazos sobre las rodillas. Callado. La palabra salió con una especie de respeto áspero. No hablaba de más. Sabía esperar. Entendía la tierra y aparecía cuando hacía falta. Vivian sonrió apenas hacia la oscuridad. Suena a él. Pasaron unos segundos más. Luego Emmett preguntó algo que llevaba desde el día de la carreta, detenido en alguna parte de su cabeza. ¿Por qué no venía a verlo? No había juicio en la pregunta, solo una curiosidad antigua que, por fin, encontraba lugar. Vivian bajó los ojos a sus manos. Siempre pensaba que habría tiempo. Emmett se quedó inmóvil. La frase cayó entre ellos como una piedra al fondo de un pozo. Siempre pensaba que habría tiempo. Hay palabras que no suenan a información cuando una persona en duelo las oye. Suenan a reconocimiento, a espello, a algo que llevas años intentando no tocar y de pronto alguien, sin saberlo, lo nombra con la exactitud de una cuchilla. Vivian notó que él iba a decir algo. Lo sintió en el pequeño cambio de su respiración, en la tensión de la mandíbula, en el modo en que apartó la vista hacia la oscuridad abierta del campo. Pero no lo dijo. Solo se puso de pie. El poste estará ahí antes del mediodía. Y entró en casa. Vivian lo vio marcharse. Sabía que había estado a punto de abrir una puerta interior y que no había podido. No intentó seguirlo. Dentro, desde la cama, la voz de Nico sonó adormecida. «Mamá». «Sí, cariño. Mañana vuelve». Vivian se quedó mirando la puerta cerrada de la casa vecina. «Sí, bien». Y el niño volvió a dormirse. Hay personas que cargan su dolor con tanta disciplina que el mundo termina creyendo que ya no pesa. Y luego alguien dice 4 palabras exactas en mitad de la noche y todo ese dolor, sin hacer ruido todavía, se inclina un poco hacia la luz, como si la vida desconfiara de las treguas. La fiebre de Nico comenzó esa misma noche. No de a poco, no con la delicadeza que dejan ciertos malestares menores. Llegó de golpe. Primero un calor extraño en la frente, después un brillo en los ojos. Luego, esa respiración más rápida que de inmediato hace que las manos de una madre pierdan su estabilidad. Vivian hizo todo bien. Agua fresca, paños limpios, infusión, la silla cerca del fuego, la manta justa, el cuerpo del niño sobre el suyo cuando tiritaba y lejos cuando ardía demasiado. Todo lo que una mujer aprende no porque se lo enseñen, sino porque la necesidad la vuelve experta. Pero la noche tiene un peso distinto cuando un hijo enferma. De día siempre parece que habrá un recado posible, una puerta cerca, un médico alcanzable, una voz a la que llamar. De madrugada, cuando la casa está en silencio y el calor sube en un cuerpo pequeño, la soledad adquiere una forma casi física. A las 2 de la mañana seguía despierta, con Nico en brazos junto a la estufa, cuando escuchó botas en el porche. Se quedó completamente quieta. No por miedo, por sorpresa. Luego llegó un golpe suave en la puerta. Vivian abrió. Emmett estaba ahí, con el sombrero en la mano. La lámpara de la cocina le marcaba las facciones con sombras hondas. Parecía un hombre que hubiese pasado un buen rato de pie al otro lado de una decisión difícil antes de terminar subiéndose al porche. No dijo, «Me pareció ver luz», ni pensé que quizá necesitaba algo. No hizo más fácil el gesto fingiendo casualidad. Miró por encima del hombro de Vivian hacia la silla donde Nico respiraba con la cara encendida. Y preguntó simplemente, «¿Cómo está?» Eso fue todo. Lo suficiente. Vivian abrió más la puerta. Él entró, se quitó el sombrero y se sentó al otro lado de la habitación. No tomó el control. No empezó a dar órdenes. No llenó el aire con optimismo barato. Solo se quedó, presente, como se queda la gente que entiende que, en ciertos momentos, la compañía no consiste en decir, sino en no dejar sola a la otra persona con su miedo. Durante más de 1 hora, apenas hablaron. Vivian humedecía los paños. Emmett alimentaba el fuego cuando bajaba. El reloj avanzaba. La fiebre se resistía.
Nico murmuraba cosas sueltas desde un lugar lejano del sueño. A las 3, el calor empezó por fin a ceder. Fue gradual, casi desconfiado, pero real. La respiración del niño se volvió menos tensa. La frente ya no quemaba igual. Las manos dejaron de estar rígidas. Poco después abrió los ojos. Miró a su madre primero. Luego giró la cabeza y vio a Emmett sentado en la penumbra junto a la pared. Se lo quedó mirando un largo instante, como si estuviera ordenando el mundo. Y después dijo, con la voz áspera de la fiebre que se va, «Viniste». Lo que cruzó el rostro de Emmett en ese segundo no fue solo alivio, fue algo mucho más hondo. La expresión de un hombre que una vez estuvo en una habitación esperando otra respiración que no regresó. Y ahora este niño sí había vuelto a abrir los ojos. 7 años de distancia podían vivir enteros dentro de un solo gesto humano. Vivian lo vio. No necesitó ninguna explicación. Entendió con una nitidez casi dolorosa que Emmett no había tocado su puerta solo por vecindad. Había venido porque conocía el terror exacto de una lámpara encendida a deshora por culpa de un niño. Nico volvió a dormirse poco después, ya sin el peso del fuego en el cuerpo. Vivian se sentó en el suelo junto a la silla y siguió sujetándole una mano. No Loru, pero la línea que separa el control del derrumbe se volvió muy fina. Emmett no se acercó, y esa distancia, en ese momento, fue la forma más delicada de cuidado que podía ofrecer. Se marchó cuando el amanecer era apenas un cambio gris detrás de la ventana. No hizo ruido al cerrar, no dejó ninguna frase memorable. Y sin embargo, cuando la puerta se cerró, la casa ya no era exactamente la misma. El último viernes de octubre llegó con el cielo limpio y el pueblo entero preparándose para la reunión comunitaria. Vivian no quería ir. Lo supo en cuanto despertó. Había días en que el cuerpo entiende antes que la cabeza dónde va a haber peligro. Pero no asistir habría significado ceder terreno. Aceptar el susurro. Dejar que otros definieran su ausencia a conveniencia. Y no había llegado hasta Harrow Falls para empezar a encogerse otra vez. Así que sacó su mejor vestido. No, el más nuevo no lo tenía sino el mejor, el menos gastado, el que todavía caía bien si se planchaba con paciencia. Peinó a Nico con cuidado, alisándole el cabello una y otra vez, aunque el remolino en la coronilla siempre se negara a obedecer del todo. Le ajustó el cuello de la camisa. Le cosió deprisa un botón flojo, y cuando el niño la vio frente al pequeño espejo rajado de la pared, dijo con total seriedad, «¿Pareces alguien que no pierde?» Vivian sonrió por primera vez en todo el día. «Eso espero». Nico pensó un segundo. «No, ya lo eres». Hay frases que ningún adulto sabe pronunciar con la convicción limpia de un niño, y quizá por eso duelen tanto cuando entran. Llegaron al salón del pueblo al anochecer. La sala estaba llena de conversación, tazas, sillas moviéndose, mesas con comida, risas medidas, saludos, mujeres inclinándose unas hacia otras para compartir noticias y hombres agrupados alrededor del café, con esa postura de quienes creen hablar de asuntos importantes, aunque la mitad del tiempo solo estén repitiendo lo de siempre. Cuando Vivian entró, varios rostros se volvieron. Ella mantuvo el mentón a la altura exacta que corresponde a una mujer que sabe perfectamente que la están mirando y se niega a regalar una sola señal de duda. Nico caminaba a su lado con la espalda recta. 5 años, pero con esa gravedad particular de los niños que sienten cuando su madre necesita compañía más que instrucciones. Al principio, todo fue correcto. Demasiado correcto. Saludos suficientes. Sonrisas apenas tibias. Un comentario sobre el tiempo. Otro sobre lo rápido que crecen los niños. Alguien preguntó por el techo. Otra persona por la mula. Nada de eso era agresión abierta. Ahí estaba el arte. Los pueblos saben herir sin desordenarse. Vivian tomó una taza, respondió lo justo. Sostuvo 2 conversaciones enteras sin revelar ni una grieta. Pero el aire no mentía. Y ella lo sabía. Margaret Hale estaba cerca de la mesa de refrescos. No hablaba alto.
No necesitaba hacerlo. Hay voces hechas para ser recogidas por las habitaciones, lo bastante bajas para fingir discreción, lo bastante claras para que todos escuchen. Vivian no alcanzó a oír la primera parte. Solo el tramo donde Margaret, con la cabeza inclinada y una compasión impecable en la boca, decía: «Yo solo pienso en el niño. Esa tierra es dura, tan aislada, tan poca cosa para una criatura. Sin un padre, sin la guía adecuada. Una madre puede esforzarse muchísimo, desde luego, pero a veces el esfuerzo no basta. A veces una comunidad debe preguntarse qué es verdaderamente lo mejor para el pequeño». El murmullo alrededor cambió. Fue algo casi físico, no un silencio total todavía, más bien una reorganización del aire. La clase de movimiento invisible con que un grupo humano se prepara para aceptar una versión nueva de alguien. Vivian se quedó inmóvil. No era la primera vez que estaba en una habitación donde se discutía su competencia como madre sin decirlo del todo. No era la primera vez que sentía cómo el juicio se envolvía en preocupación hasta volverse casi imposible de señalar. Y precisamente por eso supo de inmediato el peligro. No estaba en Margaret, estaba en los demás. En lo fácil que resulta para la gente asentir cuando una acusación viene disfrazada de cuidado por un niño. Nico miró a su madre. No dijo nada, solo la miró. Y en el rostro de Vivian vio algo que no le gustó. No llanto, no debilidad. Eso habría sido más sencillo de entender. Lo que vio fue esa quietud dura de quien se niega a quebrarse donde otros puedan verlo. Entonces el niño giró la cabeza. Al otro lado de la sala, cerca de la puerta, estaba Emmett Cross. Tenía una taza de café en la mano que aún no había probado, y estaba absolutamente quieto, no como quien no se ha enterado. Todo lo contrario, como quien ha oído cada palabra y todavía está decidiendo cuánto de sí mismo está dispuesto a poner sobre la mesa. Nico lo observó un segundo, luego miró otra vez a su madre, después a Margaret, y algo en él se afirmó. Enderezó los hombros, soltó la mano de Vivian y empezó a caminar. No corrió, no dudó. Cruzó el salón con la determinación silenciosa de alguien muy pequeño que, sin embargo, ya sabe exactamente dónde debe colocarse cuando el mundo empieza a volverse injusto. La gente lo vio pasar. Se fueron apartando apenas. Nadie lo detuvo. Llegó hasta Emmett. Se plantó a su lado y alzó la cara hacia él. No dijo nada al principio. No hizo falta, porque a veces un niño, con solo escoger junto a quién ponerse, dice más que todos los adultos reunidos en la habitación. Emmett bajó la vista hacia él, y Nico, con esos ojos oscuros, serios, insoportablemente claros, le dio un único asentimiento pequeño en dirección a su madre, como si le estuviera entregando una verdad, o una responsabilidad, o ambas cosas. Y en ese instante, en el centro exacto de aquel salón lleno de gente, con el juicio suspendido en el aire y todas las miradas a la espera, algo terminó de encenderse en el rostro de Emmett Cross. No ira, no impulso, no escándalo, algo más contundente. La decisión de un hombre que ha callado demasiado tiempo y que, por primera vez en 7 años, ya no piensa quedarse del lado correcto del silencio. Emmett dejó la taza sobre la mesa sin apartar la vista del frente. No necesitó levantar la voz, no necesitó golpear nada, no necesitó siquiera moverse demasiado, y sin embargo, en el instante en que enderezó la espalda, toda la sala entendió que algo iba a pasar, porque el silencio de un hombre que ha callado durante 7 años pesa más que el ruido de cualquiera. Miró primero a Margaret Hale, no con rabia, no con desprecio, peor, con exactitud, como se mira una grieta en una pared que por fin se ha hecho visible para todos. Luego habló. Vivian Poole llegó a este pueblo con una casa medio caída, 12 acres abandonados, animales imposibles y un niño al que no le faltó ni comida, ni cuidado, ni amor un solo día. La sala entera quedó quieta. Nadie movió una silla, nadie tosió, nadie respiró más fuerte de la cuenta.
Emmet continuó con la misma voz serena, pero ahora cada palabra parecía colocarse en el centro del cuarto como una piedra pesada. He visto esa tierra todos los días desde que llegó. He visto a esa mujer levantar cercas, reparar madera, trabajar bajo lluvia, con viento, con frío, sin pedirle a nadie de esta sala una sola hora de ayuda. Los ojos de Margaret parpadearon apenas. Quiso sonreír. No le salió. He visto a ese niño, dijo Emmet, y entonces bajó la vista un instante hacia Nico, que seguía de pie junto a él, crecer en una casa donde quizás no sobra nada, pero donde nunca ha faltado lo único que de verdad sostiene a un hijo. Alguien al fondo intentó acomodarse en la silla. El ruido fue tan pequeño que sonó como una culpa. Margaret inhaló despacio, preparándose para decir algo, quizá para corregir el tono de todo aquello, para envolverse de nuevo en esa preocupación impecable con la que siempre conseguía que la maldad pareciera virtud. Pero Emmet la miró antes de que abriera la boca. Y eso bastó, porque había una diferencia inmensa entre ser escuchada por un pueblo acostumbrado a asentir y ser mirada por un hombre que no tenía ninguna intención de permitirle esconderse detrás de la cortesía. En 4 meses, dijo él, sin apartar los ojos de ella, no vi a nadie de los que hoy dicen pensar en ese niño acercarse a su puerta con una escalera, con comida, con herramientas o con una sola mañana libre para aliviarle el trabajo a su madre. La frase no cayó. Golpeó, fuerte, limpia, sin adorno. Luego giró apenas la cabeza y miró al resto del salón. Ya no hablaba solo con Margaret, hablaba con todos. Si aprendió a no pedir, no fue porque no lo necesitara, fue porque entendió demasiado pronto lo que ciertos gestos cuestan cuando vienen cargados de juicio. Nadie dijo nada, y en ese silencio cada persona empezó a verse obligada a decidir de qué lado quería estar, no del lado del escándalo. Eso habría sido fácil, sino del lado más incómodo, el de la verdad. Emmet volvió entonces la vista hacia Vivian, solo hacia ella, y lo que había en sus ojos no era rescate, no era lástima, no era el impulso orgulloso de un hombre que se siente fuerte defendiendo a alguien. Era otra cosa, más rara, más valiosa, reconocimiento, testimonio, la forma más silenciosa y más profunda de decirle a una persona, te he visto, no solo hoy, no solo en esta sala, te he visto de verdad, he visto lo que cargas, he visto cómo sigues. No voy a fingir que no lo sé. Vivian sostuvo su mirada, y por primera vez en toda la noche sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de parecerle un terreno prestado. Margaret, arrinconada por una verdad demasiado pública, logró al fin recomponerse lo suficiente para hablar. Creo que se me ha entendido mal, dijo con una sonrisa pequeña, tensa, perfecta en la superficie y rota por debajo. Mi única intención era el bienestar del niño. Emmet no levantó la voz. No hizo falta. Entonces ya puede estar tranquila. Nadie se movió. Nadie se atrevió a sonreír. Pero algo había cambiado, de forma irreversible, porque ciertos pueblos pueden perdonar muchos silencios, muchas medias verdades, muchas crueldades pequeñas, disfrazadas de costumbre. Lo que no saben manejar igual de bien es el momento exacto en que alguien nombra en voz alta lo que todos estaban permitiendo, y Emmet acababa de hacerlo. Margaret bajó la vista, no por humildad, por cálculo. Sabía perder cuando el terreno ya no era suyo. A un lado, 2 mujeres que antes habrían asentido a cualquiera de sus palabras se quedaron mirándose las manos. El dueño de la tienda general carraspeó y desvió la mirada. El pastor de la iglesia se quitó las gafas y empezó a limpiarlas aunque estaban limpias. El cuarto entero parecía haberse vuelto más pequeño, o quizá más honesto. Vivian no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio ya no era el de una mujer sola frente a una sala que la medía. Ahora era el silencio de alguien a quien por fin acababan de dejar de reducir. Nico levantó la cabeza y miró a Emmet con una especie de certeza tranquila, como si estuviera comprobando que el mundo, después de muchas vueltas extrañas,
Acababa de colocarse donde debía. Luego hizo algo que terminó de quebrar la tensión de la manera más inesperada. Metió su mano en la de Emmett, sin pedir permiso, sin ceremonia, como si aquello fuera lo más natural de la noche. Y Emmett dejó que lo hiciera. Vivian vio ese gesto, y algo en ella, algo que llevaba tanto tiempo tenso que ya formaba parte de su manera de respirar, cedió apenas. No del todo, todavía no, pero lo suficiente. Nos vamos, dijo entonces, con una calma que ya no se parecía a la resistencia, sino a la dignidad entera. Nadie intentó detenerla. Nadie tuvo el mal gusto de pronunciar una despedida amable, porque la amabilidad, cuando llega tarde, suele sonar peor que el desprecio. Vivian cruzó el salón. Nico no, soltó la mano de Emmett. Y cuando ella pasó junto a él, Emmett simplemente tomó su sombrero con la otra mano y salió con ellos. Los tres atravesaron la puerta hacia el aire frío de octubre, y el alivio que sintieron al dejar atrás aquella habitación fue casi físico. La noche los recibió con una claridad dura, limpia, cortante. El cielo estaba despejado. Las estrellas tenían ese brillo firme que solo aparece después del frío. Durante varios pasos no hablaron. No era incomodidad, era otra cosa. Como cuando una casa deja de crujir después de la tormenta y uno necesita un momento para entender que sigue en pie. Al llegar al lindero entre las dos propiedades, Emmett se detuvo. Allí estaba el portón. Ese mismo portón que durante semanas Nico había cruzado con la naturalidad de un explorador y que Emmett había fingido no notar. La madera vieja, la bisagra queumbrosa, el cierre sencillo, una frontera pequeña que durante años había significado demasiado. Vivian pensó que él iba a quedarse en su lado, como siempre, a despedirse con una inclinación breve, a dejar que aquella noche extraordinaria se quedara contenida dentro de la seguridad de una excepción. Pero Emmett tomó el pestillo, lo levantó y abrió el portón. El sonido fue mínimo, apenas un chirrido. Sin embargo, para los tres, sonó enorme, como si no estuviera abriendo solo una cerca, como si estuviera moviendo otra cosa mucho más vieja y pesada dentro de sí mismo. Nico lo miró encantado. «Llevo semanas usándolo», dijo con total naturalidad. Emmett bajó la vista hacia él. «Lo usé». Fue entonces. No un gesto grande, no algo ensayado, no una sonrisa de esas que se ofrecen para tranquilizar a otros. No, lo que pasó fue más lento y más verdadero. Algo empezó a reunirse en el rostro de Emmett, como se reúne el sol en invierno sobre un campo helado, sin prisa, sin espectáculo, pero imposible de confundir cuando por fin ocurre. La rigidez de la boca cedió primero, luego la comisura se movió, después toda la expresión cambió, y al final, allí, en mitad del frío, frente a un portón abierto y un niño que lo miraba como si hubiera estado esperando exactamente ese momento desde que puso el pie en Harrow Falls, Emmett Cross sonrió. De verdad, no a medias, no con vergüenza, no como quien prueba un gesto olvidado, sino completo, pleno, como si durante 7 años hubiera tenido el rostro cerrado por dentro y de pronto algo, al fin, hubiese encontrado la forma correcta de abrirlo. Nico dio un pequeño salto. «Mamá», gritó con pura victoria en la voz. «Te lo dije. Sí se acordaba». Vivian se echó a reír, y la risa le salió entera, luminosa, casi sorprendida de sí misma, porque ver sonreír a un hombre que llevaba 7 años sin hacerlo no era poca cosa, pero aún menos pequeña era la razón por la que había ocurrido. No un milagro, no una gran hazaña, solo tiempo, presencia, un niño sin miedo, una mujer que no se había rendido, y un portón que, por fin, alguien había decidido dejar abierto. Nico se lanzó a abrazarle la pierna con esa falta total de ceremonia que tienen los niños cuando ya han decidido a quién pertenece su confianza. Emmett se quedó muy quieto, solo un instante. Luego su mano descendió lentamente y se apoyó en la espalda pequeña del niño. No con cautela, no con torpeza, con decisión, con la clase de cuidado firme con que alguien toca algo
que no piensa dejar caer. Vivian miró aquella escena y sintió una punzada tan dulce que dolía. No era felicidad simple, era algo más profundo, más cansado, más merecido. La sensación de una cuerda tensada durante años que por fin afloja. La sensación de un cuerpo acostumbrado a protegerse de todo, descubriendo que quizá, solo quizá, ya no necesita estar en guardia a cada segundo. Se quedaron afuera un rato más, mientras la noche respiraba alrededor de ellos, y Biscuit, como si se negara a permitir cualquier exceso de solemnidad, decidió aparecer de la oscuridad y empezar a mordisquear el borde del abrigo de Emmett. Nico se rió con ganas. «Creo que él también te eligió». Emmett miró al macho cabrío. «Eso no me tranquiliza». Era una frase seca, casi plana, pero Nico soltó una carcajada inmediata. Vivian sonrió otra vez, y aunque Emmett hizo el viejo intento de esconder el gesto, ya era tarde. Cuando alguien ha vuelto a reír, aunque sea solo por dentro, el cuerpo entero empieza a traicionarlo. Esa noche, al llegar a su porche, Vivian encontró dos cosas. La primera fue una pequeña caja de lata, su tsaya, la de las agujas de su madre, la que había extraviado días atrás y que había buscado sin decir nada, con ese pánico íntimo que producen las pérdidas pequeñas cargadas de memoria. La levantó con ambas manos, la abrió, todo estaba ahí, las agujas, el dedal viejo, los hilos enrollados. Nada faltaba. A su lado había un paquete envuelto en papel sencillo. Lo desató. Dentro había tela, algodón bueno, no lujoso, pero resistente, limpio, suficiente para coserle a Nico una camisa nueva o quizá dos si cortaba con cuidado. No había nota. No hacía falta. Vivian se quedó en el porche mirando aquellas dos cosas bajo la luz de la lámpara, y entendió todo sin una sola explicación. Él había encontrado la caja, la había guardado, la había devuelto sin convertirlo en una deuda. Y la tela. La tela decía lo que las personas más discretas casi nunca consiguen pronunciar en voz alta. Tefi, vi lo que faltaba. No vine a hacer tu vida por ti. Solo a dejar algo de material donde sé que sabrás convertirlo en hogar. Vivian apretó la caja de lata contra el pecho un segundo, y justo entonces Nico apareció en la puerta con algo en la mano. Venía descalzo, medio dormido, con el cabello revuelto y los ojos todavía llenos de la emoción de la noche. «Mamá, ¿qué pasa, corazón?» Él abrió la mano. Sobre su palma descansaba un pequeño botón de madera oscura, gastado en un borde. Vivian lo reconoció de inmediato. Pertenecía al abrigo de Thomas. Era el botón que Nico había guardado desde el día en que su padre se marchó. Lo había llevado en el bolsillo, en la mano, debajo de la almohada, en la carreta durante el viaje, en días buenos y en noches peores. No por capricho, por memoria, porque los niños, cuando alguien desaparece, buscan un objeto para seguir tocando lo que ya no pueden sostener. Nico se lo ofreció. «Ya no lo necesito». Vivian sintió que el aire se detenía. «¿Estás seguro?» Nico asintió con la calma total de quien ha pensado mucho algo sin que los adultos se den cuenta. «Sí, antes lo guardaba por si volvía, pero ya no lo guardo para eso». Ella tragó saliva. «¿Y para qué lo guardabas ahora?» El niño la miró con una claridad insoportable y hermosa. «Para no olvidar que alguien se fue. Pero ya me acordé de otra cosa más importante». Vivian apenas pudo hablar. «¿Qué cosa?» Nico volvió la cabeza hacia el portón abierto, hacia la cerca, hacia la luz todavía encendida del otro lado. «Que también hay personas que se quedan». Fue demasiado preciso, demasiado simple, demasiado verdadero. Vivian se sentó en el escalón del porche como si las rodillas hubieran dejado de sostenerla. Y Loru, no elegante, no en silencio, no con ese control aprendido que tanto tiempo le había servido para sobrevivir. Lloró de verdad, con el cuerpo entero, con la respiración rota, con el alivio brutal de alguien que había llevado demasiado peso durante demasiado tiempo y por fin entendía que podía soltar al menos una parte. Nico se sentó a su lado,
Apoyó la cabeza en su hombro. No intentó callarla. No se asustó. Solo se quedó con ella, como los niños se quedan cuando aman de verdad, sin arreglar, sin huir, sin corregir el dolor. «Está bien», mamá susurró. «Ya está bien». Y sí, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba. No porque todo estuviera resuelto. La casa seguía necesitando trabajo. El invierno seguía acercándose. El pueblo no iba a cambiar por completo de un día para otro. La vida no se convertía de repente en algo fácil. Pero ya no estaban parados en el mismo sitio de antes. Había una diferencia enorme entre seguir luchando a oscuras y hacerlo sabiendo que al otro lado de la cerca había una luz encendida que no pensaba apagarse en cuanto miraran. Muy entrada la noche, cuando Nico por fin se durmió y Biscuit volvió a instalarse donde nadie lo había invitado, Vivian salió otra vez al porche. 2 lámparas brillaban ahora en la oscuridad, la suya, la de él, y el portón entre ambas propiedades seguía abierto. No de par en par, no dramáticamente, solo abierto lo suficiente para que la distancia ya no fuera una barrera, sino un camino corto. Vivian se quedó contemplándolo largo rato. Pensó en la primera mañana, en el recibo por las coles, en la silla de la cocina, en la fiebre, en la tormenta, en la noche del establo, en la sala del pueblo, en la sonrisa. Pensó también en sí misma, en la mujer que había llegado a Harrow Falls con las espaldas endurecidas por la costumbre de defenderse antes de tiempo, en la mujer que se había prometido no necesitar a nadie, en la mujer que había confundido, durante tanto tiempo, fortaleza con soledad. Y comprendió algo que quizá llevaba años intentando decirse sin lograrlo del todo. Hacerse pequeña para resultar menos cuestionable no salva a nadie, ni a una mujer, ni a un niño, ni a un hombre que lleva años viviendo dentro de una casa donde sobra demasiado espacio. Al otro lado de la cerca, Emmett estaba despierto también, de pie en su cocina, mirando la mesa. Las 3 tazas seguían allí desde la mañana, limpias y secas, alineadas en el estante. Las observó durante un buen rato. Luego abrió el armario de arriba, metió la mano al fondo y sacó, por primera vez en 7 años, aquella taza que había guardado después del funeral. La sostuvo unos segundos, no como quien desentierra algo muerto, sino como quien reconoce que el dolor no desaparece por negar el lugar que ocupa. La puso sobre la mesa, no en lugar de nada, junto a lo demás, como se pone la memoria cuando por fin deja de ser una tumba y empieza a ser parte de la casa. A la mañana siguiente, Vivian cosió con las agujas de su madre y la tela que él había dejado. Cada puntada era sencilla, recta, útil, pero en el fondo cada puntada decía algo que ella no pronunciaba, y que, sin embargo, sentía con una claridad nueva. Estamos reconstruyendo, no desde la perfección, no desde lo intacto, desde lo que quedó, desde lo que resistió, desde lo que volvió. Nico salió al patio con la camisa nueva más tarde y corrió por la hierba húmeda como si el mundo le hubiera sido devuelto en mejor estado. La mula siguió enamorada de la yegua equivocada. Las gallinas continuaron encontrando maneras creativas de ignorar las cercas. Biscuit perseveró en su vocación de desastre organizado. Y el invierno llegó, sí, pero no llegó igual, porque hubo leña compartida. Hubo arreglos hechos entre 2 terrenos en lugar de uno. Hubo cenas que comenzaron por necesidad práctica y se prolongaron más de lo previsto. Hubo silencios nuevos, silencios que ya no pesaban como castigo, sino como compañía. Hubo días en que Emmett seguía siendo reservado y noches en que Vivian seguía cerrando la puerta con mano firme por puro reflejo de otros tiempos, y momentos en que Nico despertaba todavía pidiendo comprobar quién seguía allí. Pero ahora, cuando eso ocurría, la respuesta existía. Había pasos, había una voz, había una puerta que se abría, había alguien que se quedaba, y eso cambia una vida mucho más que cualquier promesa, porque esta no era, en realidad, la historia de un hombre que había olvidado sonreír.
Tampoco era solo la historia de una mujer que llegó a un lugar nuevo con demasiado peso sobre los hombros. Ni siquiera la historia de un niño que aprendió demasiado pronto lo que significa esperar que alguien vuelva. Era algo más. Era la historia de 3 soledades que se encontraron justo en el punto donde ya no podían seguir fingiendo que bastaban por separado. Era la historia de un portón que pasó años inmóvil, hasta que una mañana alguien lo tocó sin miedo. Era la historia de todo lo que puede empezar a sanar cuando una persona deja de vivir como si el amor fuera siempre una pérdida anunciada. Porque al final, después de todo lo que se rompe, de todo lo que se va, de todo lo que el mundo intenta convencerte de que no eres capaz de sostener, la valentía a veces no consiste en hacer algo inmenso. A veces consiste solo en esto, en abrir el portón, en dejar una lámpara encendida, en poner una taza más sobre la mesa, en devolver una caja sin pedir agradecimientos, en ofrecer tela en vez de consejos, en decir la verdad cuando todos preferían la versión cómoda, en quedarse sentado al lado de una cama hasta que un niño vuelva a respirar tranquilo, en permitir que una sonrisa regrese, aunque duela recordar por qué se había ido, y en comprender por fin que hay personas que no llegan a tu vida para ocupar el lugar de lo perdido. Llegan para enseñarte que el corazón no era un sitio cerrado, solo estaba esperando la llave correcta. La primera vez que Nico miró aquella tierra, preguntó, «¿Mamá, eso es nuestro?» Y tenía razón. No porque la casa fuera perfecta, no porque el futuro viniera garantizado, no porque el dolor desapareciera, sino porque, a veces, el hogar no es el lugar al que llegas sin heridas. Es el lugar donde por fin puedes dejar de esconderlas. Y aquella noche, mucho antes de que el invierno terminara, cuando las 2 lámparas brillaban y el portón seguía abierto entre ambas casas, Nico se quedó dormido murmurando contra la almohada, con esa certeza suave que solo aparece cuando un niño ya no necesita vigilar la oscuridad. Ahora sí, estamos en casa,